Sí, doctora. Perfecto. Ahí está ya. Pues muy bien, como dijo Karen, pues el día de hoy vamos a platicar sobre las generalidades del artículo de revisión y lo que me gustaría es que se lleven algo que nunca habían escuchado. Entonces espero poder cumplir con este objetivo y que aprendan algún tip o algo nuevo que ustedes no hayan escuchado. Déjenme, voy a volver a compartir para que se quite el mensaje. Perfecto. Entonces, bueno, saben que a mí siempre me gusta comenzar con una agenda para que todos estemos en el mismo canal y sepamos qué temas son los que vamos a estar abordando en esta sesión. Y bueno, lo primero va a ser una presentación, más bien el decirles por qué estoy yo aquí dándoles esta plática. Y luego ya, ¿qué son los artículos científicos de revisión? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son los elementos? Y bueno, ¿por dónde empiezo? Antes de escribir, ¿por dónde empiezo ya al estar escribiendo? Y después de escribir, ¿qué sigue? Y bueno, conclusiones acerca de este proceso. Y a lo largo de la presentación les voy a ir dando recomendaciones y también voy a estarles diciendo cuáles son los errores más comunes. Y bueno, esto lo van a poder ir identificando a lo largo de las diapositivas con estos simbolitos de error y tips and tricks. Entonces, bueno, comencemos con la presentación, que bueno, Karen ya me hizo favor de decir mi formación, la semblanza, las líneas de investigación, pero lo que me gustaría decirles es de los artículos que tengo publicados, pues tengo un gran porcentaje en artículos de revisión. Entonces, bueno, lo que les voy a estar diciendo en esta plática, pues es lo que yo he aprendido a lo largo de, pues, hacer estos artículos de revisión. Y bueno, antes de comenzar, pues me gustaría saber ustedes qué saben sobre los artículos de investigación. Entonces, déjenme les comparto un menti. Para ver qué tan familiarizados están con los artículos, desde si solo lo han escuchado en clases, los han leído, lo han escrito o hasta han revisado como revisores alguno. Entonces, para saber en qué, ok, han escrito, perfecto, los han leído, muy bien. Muy bien. De la gente que tiene experiencia escribiendo, también, bueno, adelante sus comentarios. Cuando lo crean apropiado para compartir. También veo que hay revisores, excelente. Muy bien. Muy bien, pues veo que sí hay gente con experiencia, por lo menos la mayoría ha leído algún artículo, algunos incluso los han escrito y otros hasta han revisado. Entonces probablemente haya gente que sepa hasta más que yo aquí en esta plática. Y déjenme pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué palabras asocian con artículos de revisión? Cuando escuchan artículos de revisión, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Que posiblemente pues van a ser elementos que vamos a estar abordando en esta plática. Actualización, evidencia médica. Poco reportado, información, síntesis. Okay, resumen, lo que va ganando, literatura. Tema interesante.
Los booleanos, sí, de hecho sí vamos a hablar de los booleanos. Temas específicos. Ok, perfecto. Muy bien, creo que estamos en el mismo canal. Voy a dejar de compartir para regresar a la presentación. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y bueno, con esto ahora sí entramos de lleno a qué son los artículos científicos de revisión. Y bueno, es un texto científico que hace revisión, pero además un análisis crítico y legible del estado del arte de un tema específico de investigación en el área de especialidad. Normalmente incluye entre 80 a 100 referencias. Esto va a depender de la revista. Cada vez pues las revistas están reduciendo el número de referencias que permiten. Y palabras claves, recientes y de los mejores recursos disponibles en la literatura. Y generalmente es por invitación. El editor, un editor asociado, es quien hace estas invitaciones a los autores, a quienes consideran líderes en el área que van a estar trabajando el artículo de revisión. Errores muy comunes de pensar que es un artículo de revisión. Piensan que solo van a estar recopilando información sobre un tema de varias fuentes y listo, con esto ya tengo un artículo de revisión. No, esto no es correcto. Tampoco no es solamente resumir información de un tema de varias fuentes, ni tampoco presentar información amplia sobre un tema utilizando varias fuentes o mostrar solo evidencia sobre un tema de varias fuentes. Esto es un concepto arcaico. Antes sí, las revistas publicaban este tipo de revisiones, pero actualmente los editores buscan algo más que aporte, que deje ver qué es lo que sigue, hacer un análisis crítico del tema que se está tratando en el artículo. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos de doctorado, si en este artículo no aportas algo que no haya estado publicado, no sirve. Entonces, para que lo tengan en cuenta, se tiene que aportar algo. ¿Y qué puede aportar? Bueno, además de poder organizar la información de manera diferente, más fácil de digerir para el lector, de sintetizar, de evaluar, de discutir, puede identificar patrones o tendencias, identificar áreas de oportunidad. Pero hacer todo esto o varios de estos elementos al mismo tiempo sobre un tema específico de investigación en el área de especialidad de la persona que está pues escribiendo este artículo de revisión. Y bueno, ¿quién es la audiencia? ¿A quién va dirigido estos artículos científicos de revisión? Pues a expertos en el área, investigadores jóvenes que van comenzando en esa área de investigación y que necesitan empaparse de una manera rápida de cuáles son las últimas tendencias sobre el tema o hacia dónde va para saber hacia dónde deben dirigir ellos su investigación. Investigadores de áreas que están relacionadas y sobre todo estudiantes. Es muy común que en las clases los profesores pues demos a nuestros estudiantes artículos de revisión para que se empapen sobre los temas. Y bueno, ¿cuántos artículos de revisión hay? Aquí me metí rápidamente a Scopus a hacer un screening de cuántos artículos tienen ellos publicados en la categoría de reviews. Y justamente tienen, bueno, arriba de 4 millones, pero lo interesante y lo que yo les quería mostrar con esta gráfica es el efecto COVID que hubo en la publicación de artículos de revisión. Es muy sabido que pues al inicio de la pandemia pues los investigadores no podíamos ir a los laboratorios, entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Escribir reviews. Entonces, bueno, aquí pueden ver justamente pues en la gráfica cómo efectivamente hubo un efecto COVID
en el número de reviews, y esto no únicamente impactó en el número de reviews. Este año que salieron los nuevos índices de factores de impacto, fue tremendo como muchas revistas justamente aumentaron pues de una manera que nunca lo habían hecho antes. Antes normalmente eran décimas lo que aumentaban en el factor de impacto. Ahora aumentaban puntos, 3, 4 puntos, lo cual es pues algo más que trajo el COVID de efecto, y a la vez también hubo movimientos en los cuartiles. Puede ser una revista que subió del factor de impacto, que sigue teniendo un factor de impacto importante, pero que ahora bajó en el cuartil. ¿Por qué? Porque, bueno, alguna otra revista subió, etcétera. Entonces se vieron ahí fenómenos, pues, muy interesantes que antes no se veían en los indicadores. Y bueno, ¿cuál es la estructura o los elementos que compone a un artículo de revisión? Bueno, aquí voy a presentarles una nueva manera que en uno de los últimos cursos que tomé, lo representaron con esta figura de un pescado, y justamente lo dividían en 3 partes. La primera parte abarcaba lo que es título, lista de autores, resumen y palabras claves, que esto es lo primero que vemos en la portada de un artículo. Y pues está relacionado a la indexación, a ser informativo, atractivo, y pues tiene que ser efectivo. Entonces, bueno, lo relacionan con la cara del pescado. Luego ya el cuerpo, lo que va en medio, que viene siendo la introducción, el contenido, dependiendo del tema que se vaya a abordar, pues se hacen las diferentes secciones, y las tablas y las figuras que van a aportar. Yo, por ejemplo, a mis alumnos de doctorado les digo que tablas y figuras en un artículo de revisión son claves, porque es lo primero, después del título y del abstract, es lo primero que va a ver el lector para ver las tablas, las figuras, cómo está sintetizada la información, y dependiendo de eso, deciden si van a continuar o no van a continuar leyendo el artículo. Por eso es muy importante cómo van a elaborar estas tablas, estas figuras, que traten de integrar los conocimientos que quieren que se lleve el lector después de haber leído su artículo de revisión. Pero tienen que tomar en cuenta que esto tiene que ser conciso. ¿Por qué? Porque el espacio de la revista es limitado, y además el tiempo del lector es limitado. Entonces tienen que encontrar la manera Creo que se trabó la doctora, no se preocupen, ahorita regresa, no hay problema. Nos esperamos tantito. Oigan, bueno, aprovechando el espacio, les voy a pasar una página para todos. Estos son artículos de revisión que hace la revista Nature. Son de cada enfermedad y son de los más extensos que puedes encontrar. Hay más de 500 enfermedades escritas, por si les sirve. Listo, ya regresé, una disculpa. Se me fue el internet, como le decía Karen, que podría pasar, bueno, la ley de Murphy. Pero no sé qué fue lo último que me alcanzaron a escuchar. Estaba hablando del espacio limitado y de cómo lo
lo primero que ves después de ver el resumen y el título son las figuras. Ah, ok, perfecto. Entonces déjenme, me regreso aquí. Pues sí, justamente les estaba diciendo que la parte, pues digamos, de en medio viene siendo la introducción, el contenido, las tablas y las figuras, pero como el espacio es limitado y el tiempo del lector también es limitado, tenemos que ser muy asertivos en cómo vamos a presentar la información para poder decirle lo más que podamos al lector, pero en poco espacio y pocas palabras. Y bueno, para eso las tablas y las figuras son grandes aliados. Y al final, como en la colita del pescado, pues tenemos las conclusiones, los agradecimientos y las referencias. Y justamente cada uno de estos elementos los vamos a ir desmenuzando en esta sesión. Pero antes de entrar a lleno a estos elementos, pues bueno, ¿por dónde empezamos? Antes de que empecemos a escribir. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? Delimitar tu tema. Ok, pero antes. Leer sobre lo que ya está publicado. Antes. Revista. Antes. Elegir el tema. Hacernos una pregunta. Elegir tu equipo. Antes. Les digo que yo aquí les voy a enseñar así de lo básico. Una estrategia. Tenemos que tener claro desde un inicio cuál va a ser nuestra estrategia o sea, que vamos a estar abarcando. Entonces, aquí está la estrategia que, bueno, yo he seguido. Es planear qué voy a hacer, estructurar, luego elaborar, revisar y someter. Suenan sencillos estos pasos, pero bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos a mayor detalle. Entonces, bueno, al momento de planear, como muchos dijeron, pues hay que identificar el tema, hay que saber con quién vas a trabajar, seleccionar las revistas, pero también la invitación. Recuerden que la mayoría de las revistas solo publican artículos de revisión por invitación. Entonces, necesitamos la invitación y esto se hace solicitando la consideración al editor por medio de un correo electrónico. Le enviamos el título, el resumen, el esquema o el outline que estamos trabajando. Y bueno, obviamente también identificar el tema y la lista de autores y la selección de revista es importante. Ahorita vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, pero primero quiero que tengan el panorama general de todo este proceso. Después sigue la parte de estructurar y aquí es donde tenemos que hacer la búsqueda bibliográfica reciente. Tenemos que leer, evaluar, clasificar la información recolectada para después hacer el esqueleto. Tenemos que tener claro cuál es el alcance y la estructura que nosotros queremos presentar o plasmar en este artículo de revisión. Después ya sigue la elaboración, desde definir el título, elaborar las tablas y figuras. Aquí va a depender, porque hay diferentes estilos. Está el estilo que yo ya tengo desde antes de empezar a escribir cuáles son las tablas y cuáles son las figuras que van a estar en mi manuscrito. Entonces, primero hay autores que les gusta comenzar a trabajar las tablas y las figuras. Y también está la otra versión de, no, yo primero quiero escribir y luego ya dependiendo de los temas o donde vea que se necesita una figura o una tabla para poder comprender mejor la información, lo trabajo. Entonces, bueno, ahí cada quien va a necesitar conocerse qué le funciona. Y bueno, elaborar el cuerpo, las conclusiones, la introducción y el resumen. Aquí, si pueden ver, siempre entre paréntesis está la palabra guía de autores. Es muy importante que conozcan este documento y para eso, pues ya tienen que tener la revista seleccionada.
Si no la tienen a este punto la revista seleccionada, bueno, al final, una vez que ya la hayan seleccionado, pues tienen que volver a repasar que cumplan con todos los requerimientos que les está pidiendo la revista donde van a someter. Y bueno, en cuanto a revisar, ya terminé de escribir, ya está la versión que sigue. Bueno, pues hay que volver a revisar el manuscrito parte por parte para corroborar que efectivamente cumple con la guía de autores. Revisar las citas y las referencias. Esto es suena súper trascendental, pero siempre hay fallas en las referencias y luego ahí el momento de ya que está, hasta con los editores, que son los que están haciendo digamos que la última versión del manuscrito, son los que identifican, le falta información a esta referencia, esta referencia no está citada o estás duplicando referencias, aunque estemos usando gestores de referencias, suele haber errores. Entonces digo, siempre es importante revisar que todas las referencias que están dentro de texto están listadas en la sección de referencias y viceversa. Y bueno, obviamente la parte de ortografía, de redacción, de sintaxis es básico. Y otra vez vuelvo a repetir, revisar el formato de la revista, es decir, la guía de autores. Suena muy repetitivo, pero esta es la primera razón que los editores van a rechazar. Si ustedes no se tomaron el tiempo de revisar la guía de autores de la revista donde están sometiendo, el editor va a revisar, no, ni siquiera se tomó el tiempo y lo rechaza, independientemente si sea un tema de interés o no. Entonces, por eso hago mucho hincapié en la guía de autores. Ahorita voy a platicar un poquito más a este respecto. Y bueno, al final que hayamos recorrido todo este camino, es someter el manuscrito, que suena fácil, pero este es otro proceso, y otro caminito que tiene que recorrer desde hacer la cuenta en la plataforma de la revista, darse de alta, tener todos los documentos a la mano, etc. Pero bueno, esa es otra historia, como también lo vamos a ver al finalizar la plática. Y bueno, en cuanto a la planeación, ¿por dónde empezamos? Si recuerdan, dijimos, ocupas la invitación, pero para tener la invitación necesitas pues mandarle el abstract. Para haberle mandado el abstract, pues ya debiste de haber sabido el tema, de haber pues hecho la investigación adecuada, reunido las referencias, haber escrito, etc. Entonces aquí nos volvemos como el juego de ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Evidentemente, lo primero que hay que hacer pues es tener el manuscrito. Tener el manuscrito o a lo mucho el abstract y el outline, que eso es lo que vas a necesitar mandarle a los editores. Pero aquí ojo, porque hay editores que les dicen, sí me interesa, pero para ayer. Y si tú apenas, es que no, apenas lo voy a escribir, ahí empezamos con el pie izquierdo. Entonces la recomendación es tener listo o casi ya así en las últimas el manuscrito cuando ya empiezas a solicitar pues estas invitaciones a los diferentes editores. Entonces, bueno, ¿de dónde van a seleccionar el tema? Pues primero que nada tiene que ser un tema que a ustedes les interese, que a ustedes les apasione. ¿De dónde se pueden inspirar? Bueno, pues de lo que han visto en clases, de lo que que hayan visto en congresos, etcétera. O si ustedes ya tienen elegido algún tema por alguna cuestión, bueno, pero les tiene que interesar ese tema que van a investigar porque le van a dedicar tiempo, van a leer muchísimo sobre ese tema, por lo cual, pues la recomendación es que sea algo que a ustedes les guste. Y después de eso, ya sé qué tema voy a platicar. ¿Qué sigue? Pues justamente seleccionar la revista. Sería súper recomendable que desde un inicio tuvieran
claro a qué revista. Eso sería lo ideal, porque se evitarían trabajo doble. Sé que a veces no es posible, solo pues hay que tratar de trabajar lo más pues general posible para que sea más fácil después adecuarlo a la revista una vez que ya la tengamos seleccionado. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Primero, ustedes ya tienen su tema, entonces ya saben el tema y tienen que buscar qué revista pues abarca esa área, esa disciplina y esa subdisciplina que ustedes declararon como tema. Tienen también que revisar que la revista acepte artículos de revisión. No todos, o sea, a lo mejor no todas las revistas aceptan ese tipo de artículos, entonces se tienen que asegurar que sí acepten artículos de revisión. Importante, revistas indexadas, ya sea en Scopus, Web of Science, PubMed, pero sobre todo, ojo con las revistas predadoras. Si llegan a recibir algún correo, alguna invitación para escribir un artículo porque vieron que habían publicado sobre, ojo, revisen que sea confiable, que sea una revista seria y que no esté dentro de las listas de revistas predadoras. El prestigio de la revista y el área de estudio. Esto también es súper importante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, a través del factor de impacto de JCR o de los cuartiles en Shimao. Modalidades de la revista o el costo de la publicación. Bueno, aquí también es algo que tenemos que tener claro desde un inicio. Tenemos fondos para poder aplicar un Open Access o nos vamos a ir directamente a una revista por suscripción. Cada una tiene sus pros y sus contras. El Open Access es una manera súper efectiva para generar citas. ¿Por qué? Porque pues hace disponible tu investigación o tu artículo de revisión a todo el mundo. En cambio, en una revista de suscripción, pues únicamente los que tengan a través de su biblioteca acceso a esa revista son los que te van a poder leer y los que después te van a poder citar si les interesa. Entonces, pues mientras más personas tengan acceso a tu artículo, pues aumentan tus probabilidades de citas. Por eso el Open Access pues está, digamos que muy de boga. Ahorita pues el TEC lo está impulsando muchísimo, publicar en Open Access, porque es una manera que podemos subir en los rankings. Al estar en Open Access, tenemos más citas, tener más citas, pues aumenta, impacta directamente en los rankings internacionales. Entonces, bueno, pues ahí se va haciendo como la conexión. El porcentaje de aceptación de la revista, esto también es importante que lo consideren. De hecho, muchas revistas en su página de inicio o en información para autores te declaran cuál es su porcentaje de aceptación, porque hay unos que solo aceptamos el 10% o solo aceptamos el 50%. Entonces, bueno, nosotros como autores vamos viendo qué tan factible es que nos acepten o no. Y todo va a depender de las presiones de tiempo que tengamos para publicar. Si pues no hay ninguna prisa, no depende la graduación de ningún alumno de doctorado, de que se publique o no se publique el artículo, o que tengas que tener artículos publicados para demostrar o resultados en algún fondo, perfecto. Pero si sí llegas a tener alguna presión por tiempo, sí es un elemento súper importante a considerar el porcentaje de aceptación de la revista, así como el tiempo de proceso de revisión y publicación. Hay algunas revistas que también te dicen desde un inicio, somos fast track, entonces te garantizan que en semanas La doctora se volvió a trabar, ahorita regresa, no pasa nada.
¿Ahí me escuchan? Sí, ya regresó. Sí, doctora. Sí, perdón. No, para Ay. nada, doctora, no pasa nada. ¿Dónde me quedé? En lo del fast track. En lo de Fast Track. Ok, perfecto. Déjenme volver a compartir para que se quite. Ahí está. Entonces, les decía que el tiempo en que se tarde la revista desde en darte los primeros comentarios de los revisores y luego el tiempo que se tarde para que ya salga publicado, también lo tienen que tomar en cuenta en caso que haya una graduación o que haya un deadline de algún indicador, etcétera, de por medio. Si no es el caso, bueno, pues ahí ustedes sabrán si es o no un factor a considerar el tiempo que se tarden. Y siempre las revistas te dan una idea de cuánto tiempo se tardan y si ustedes no le creen a lo que dice la revista, una manera muy fácil pues es revisar en las últimas artículos que hayan publicado. Siempre viene ahí en la portada declarado cuál fue, cuándo se recibió la primera versión y cuándo se aceptó. Y bueno, la guía de autores es, si ya definieron la revista, requisito número 1, bajarla. Bajarla y leerla de pe a pa para poder pues cumplir con todos los elementos. Y bueno, también si tienen ya experiencias previas de, no, yo en esta revista pues yo ya he enviado y pues no me aceptan, o al contrario, en esta revista siempre mando y son bien, o sea, me responden bien rápido y además pues sí ya me han aceptado. Entonces, bueno, la experiencia previa va contando también para decidir hacia dónde o no enviamos. Y un tip que no, o sea, no les van a decir los editores, pero sí lo hacen, es si tú quieres someter a esa revista, pues por lo menos debiste de haber citado algún artículo de esa revista. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que ya hablamos del número de citas y factor de impacto, etcétera. Y además tiene lógica. O sea, si tú estás hablando, si tú crees que tu tema va apropiado para esa revista, pues es porque hay más publicado sobre ese tema en esa revista. Entonces, digamos que esto es algo que los editores no te dicen, pero sí revisan que pues por lo menos si haya citado ahí una o dos artículos de esa misma revista. Y si no, también es una manera ver qué revistas estás citando tú para de ahí partir dónde pudieras tú publicarlo. También eso es otra manera que sirve, ¿no? A ver, oye, yo de dónde estoy citando los artículos, bueno, pues esas pueden ser posibles revistas donde mi artículo, mi manuscrito, pueda tener cabida. Y por ejemplo, yo a mis alumnos siempre les pido, ok, haz tu tablita con los elementos importantes para tomar la decisión a dónde vamos a enviar el manuscrito. Al inicio, cuando yo era estudiante, pues estoy hablando de hace unos años, el costo de publicación era, no, obviamente no, o sea, tenía que publicar en una revista que no fuera Open Access. Ahora, bueno, los tiempos han cambiado, hay fondos dentro del tecnológico para publicar en Open Access, entonces, bueno, ahora sí, ya mis alumnos incluyen Open Access dentro de las opciones. Y bueno, aquí vemos, para publicar en el TEC, tiene que ser artículo Q1, una revista tiene que ser Q1, Q2. Entonces, bueno, aquí como ven, pues todas las opciones que me manda mi estudiante son Q1, Q2. Los factores de impacto, por lo menos tiene que ser arriba de 1. Entonces, bueno, aquí también se cumple con todas estas, con estos elementos. Y bueno, no todas las revistas te dicen su aceptabilidad, el porcentaje de rechazos que tienen, pero bueno, aquí en algunos nos damos cuenta. Por ejemplo, que tiene un factor de impacto más bajo, que es +1, tiene casi el 50% de rechazo. Entonces, bueno, ahí vamos tomando decisiones de que, pues no, pues nos conviene a lo mejor un poquito más uno de casi 5, que pues su rechazo que reporta es del 28%.
También vemos los tiempos, cómo hay revistas que en 2 semanas ya te están dando la primera respuesta y hay otras que pues sí se van a tardar 10 semanas, entonces vamos viendo. ¿Y cuánto tiempo se tardan en publicar una vez que te dicen ya está aceptado tu artículo? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que esté publicado online? Como pueden ver, hay revistas que menos de una semana ya está publicado, lo cual es muy bueno porque ya estando publicado online ya tiene un DOE y la gente ya te puede empezar a citar. Y hay otras que, por ejemplo, aquí 20 semanas. Entonces, bueno, son elementos que hay que tomar en cuenta. Los editores es también importante en caso, pues a lo mejor pueden conocer a alguien, etcétera, o, pues esta persona sé que sí le interesa este tema, etcétera. Entonces también, editores puede ser un tema interesante de ver, y bueno, el precio, que ya también hablamos de ellos. Y bueno, pues al final hay que tomar una decisión de a qué revista y adecuarla a la guía de autores de esa revista, nuestro manuscrito. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No? Pueden dejarla en el chat o abrir sus micrófonos. Igual también al final va a haber tiempo para preguntas. Sí. En cuanto a la estructura, bueno, aquí ya vamos en el segundo paso. Ya sé qué revista, ya sé mi tema. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora sí la búsqueda bibliográfica, como me decían al inicio. ¿Dónde voy a hacer esta búsqueda? Pues en bases de datos. En la biblioteca digital, pues tenemos acceso a Scopus, Web of Science, PubMed, etc. Hay que fijarnos. Establecer un periodo de tiempo. Artículos publicados en los últimos ¿cuántos años? Aquí va a depender del tema que ustedes vayan a estar tratando. Si es un tema que está, pues, digamos que muy, pues muy vivo, se genera muchísima información, entonces, pues sí hay que delimitarnos a los últimos años, o sea, probablemente 3 años, si es un tema que hay muchísima información. Otra manera también de guiarnos es ver los artículos justamente de revisión que haya sobre ese tema y ver, cuándo fue el último, cuándo fue el último que se hizo. Entonces tú puedes abarcar desde que se publicó ese artículo a la fecha. Eso también pudiera ser un tip. Pero si tu tema no hay muchísima información, bueno, pues te puedes ir a lo mejor 5 años, 7 años. Entonces, depende de qué tan trending topic sea el tema que tú quieras estar abordando en tu artículo. Y bueno, siempre hay que trabajar con fuentes confiables, al igual que les mencioné sobre tener cuidado sobre revistas predadoras. Para publicar, también hay que tener el mismo cuidado de ustedes utilizar artículos que están publicados en revistas predadoras. Hay que tener palabras claves. ¿Qué palabras claves son las que me van a ayudar a hacer mi búsqueda más eficiente? Otra manera es revisar, una vez que ustedes ya hayan metido sus palabras claves al buscador de la base de datos, pueden ver, además de por años, las citas que tiene los papers para guiarse, pues, qué tan bien aceptado está el artículo por el público. Y bueno, primero hay que revisar el abstract, el título. Si el título dice, oye, pues sí me interesa, si es dentro de lo que yo estoy buscando, reviso el abstract. Sí, me sigue convenciendo, están abordando los temas que a mí me interesa, si va por ahí. Yo les comentaba que, por ejemplo, a mí siempre me gusta ver las figuras y las tablas que tiene. Y luego ya decido, ok, este artículo sí lo voy a descargar y lo voy a poner en mi folder para leer. Porque, bueno, primero acostumbro a hacer como una revisión profunda
clasifico los artículos que considero que sí me van a servir, los separo y luego ya me pongo a leerlos. Y bueno, los auxiliadores son indispensables para hacer búsquedas efectivas en bases de datos y bueno, como bien mencionaban, operadores booleanos, relacionales, de proximidad, truncamiento, de exactitud y otras herramientas, también otras herramientas como la de campo, sí que en el título diga esto, que por ejemplo, que las keywords digan esto, también puede ayudar a hacer efectiva las búsquedas. Y bueno, yo sé que la mayoría ya debió de haber entrado alguna vez a la biblioteca digital, pero si no, aquí rápidamente, esta es la dirección de biblioteca digital del TEC. Podemos buscar por abecedario a todas las bases de datos que tenemos acceso. La otra es directamente las que son de la Escuela de Medicina o buscar a través de BiblioExplora, pero BiblioExplora no entra a todas las bases de datos. Entonces, nada más ahí para que lo tomen en cuenta. Siempre está la opción de chat con un bibliotecario en horarios pues, de oficina y creo que como hasta las 6, 8 de la noche. Y bueno, aquí están todas las bases de datos, pueden buscarlas por abecedario o aquí directamente escribir Scopus y luego aparece Scopus, luego ya donde les van a pedir identificarse, lo hacen en esta pestaña y ya tienen a ustedes acceso a la base de datos que consideren necesario. Sitios confiables, porque muchas veces van a poder leer el título, van a poder tener el abstract, pero a lo mejor no tienen el artículo completo para leerlo. ¿Cómo lo pueden obtener? Que sea legal. Bueno, ResearchGate es una manera. La mayoría de los autores, o por lo menos alguno de los autores, puede estar en ResearchGate y ahí pueden solicitarle que les comparta el artículo, o si no, la manera más pues tradicional, escribirle al autor de correspondencia que si te estás interesado en su artículo, que si te lo pudiera compartir, y les aseguro que en un gran porcentaje, aunque sea la persona más ocupada, sí se los va a compartir. ¿Por qué? Porque el hecho de yo compartir mi artículo, pues tengo que probablemente si les interesa, probablemente me van a citar. Entonces, digo, no lo tiren, digamos así, que no me va a hacer caso. Inténtenlo. Y bueno, pues también siempre ojo con las revistas de Open Access, pero que son predadoras. ¿Ok? Pues no quieren utilizar ustedes información poco confiable que no sea la correcta dentro de su artículo de revisión. Errores comunes en este paso. Bajar una cantidad infinita de artículos para luego no leerlos. Y pues bueno, sí, voy a bajarlos todos y luego ahí los leo. Por eso es importante hacer una búsqueda súper efectiva para que no me traiga millones, sino un número manejable de artículos que sí voy a poder leer. Y bueno, ya una vez que hicieron la búsqueda, que ya leyeron títulos, ya leyeron abstracts y ya decidieron, estos son los artículos que sí me sirven, que sí voy a leer. ¿Cuál es la estrategia que les recomiendo? Usar los marcatextos. Hay un porqué de por qué existen en diferentes colores y es justamente para esto, para poder que ustedes identifiquen los temas que van a tratar, palabras que no conocen, de diferente color y hacer así muchísimo más visual su lectura. Y luego pues van a ser más fácil regresar a los artículos para cuando estén consultando. Por ejemplo, ustedes ya desde un inicio tienen claro
qué tema van a tratar y si van a ver secciones o si van a dar ejemplos. Entonces empiezan desde ahí, cuando hables sobre los tipos de manzanas, voy a regresar porque aquí me mencionan los diferentes tipos. Y así vas identificando y visualmente es muchísimo más fácil recordar cuál artículo era el que vas a retomar. Otras tips, esto lo acabo de encontrar hace unos días, utilizar estas páginas. Yo todavía no uso todas, nada más he usado, creo que es la de Research Rabbit, que tú metes un DOI, no, ¿cuál es? Eso. DOI de un artículo y que en automático te empieza a hacer un mapa de cómo están interconectados con otros artículos. Entonces, de esta manera, pues puedes ir viendo que otros artículos están relacionados a un artículo que tú ya sabes que sí te interesa, y es una manera muy fácil y muy rápida de encontrar artículos que sean sobre el mismo tema. Entonces, bueno, ahí ustedes revisan Connected Papers, Research Rabbit, Open Knowledge Maps, que hacen este mismo ejemplo, que con palabras claves buscan textos que sean similares. Otro les digo que era con el DOI del artículo, era como rastreaba. Entonces, bueno, estos son tips que justamente acabo de encontrar hace unas semanas. Y bueno, una vez que ustedes ya hicieron la búsqueda, ya seleccionaron cuáles son los artículos que van a leer, ya los leyeron. Y yo también les recomiendo que los artículos que lean, chequen en las referencias, porque a veces ahí pueden encontrar otros artículos que en su primera búsqueda no salió. Entonces, cuando terminen de leer los artículos de su primera búsqueda, es cuando yo digo, estos artículos que están en las referencias también me son útiles. Entonces ahora me voy a buscar este segundo intento. Leo los que hay identificado que me sirven y posteriormente, ahora sí ya estoy lista para comenzar. Ya para este punto, pues ya tenemos que tener súper bien estructurado el artículo. Ya tenemos que tener nuestro índice, cómo vamos a ir haciendo la secuencia o la conexión de ideas, qué categorías o qué secciones son las que vamos a estar hablando y saber cuáles son los puntos claves en cada sección. ¿Qué quiero decirle al autor en mi sección número 1? ¿Qué le quiero decir a mi lector en la sección número 2? Etcétera. Ya tiene que estar todo muy bien delimitado. Y pues ahora sí, antes de empezarnos a poner a escribir, pues tenemos que tener la guía de autores que tanto les he hablado anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí son las instrucciones para los autores que desean someter trabajos a la revista específica que ya seleccioné. Me van a decir desde formato, qué tipo, qué tamaño de letra, qué espacio entrelineado, si debo o no numerar cada renglón, cuánto es el número máximo de páginas que me van a permitir, si el título tiene algún requisito. A veces te dicen, el título no debe exceder de más de 80 palabras, caracteres, etcétera. Entonces sí hay que revisar. Si el manuscrito, bueno, como mencioné, con líneas enumeradas, especifican qué tipo de artículos son los que aceptan y cuál es la descripción esperada en cada uno de ellos. Y luego ya te dan información específica sobre cada una de las secciones. También cómo debes de elaborar las tablas y las figuras, en qué formato debes de citar dentro de texto y en la sección de referencias. Y también saber si vas a ocupar dar nombres de revisores potenciales cuando ya estés sometiendo. Y pues como les comenté, es súper importante revisar a detalle la guía de autores, porque muchos artículos son rechazados simplemente por no cumplir con el formato preestablecido de la revista. Y bueno, aquí pongo un ejemplo de cómo se ve una guía de autores, y si ven, o sea, están por secciones,
desde qué tipos de papers aceptan, cómo debe ser la cover letter, el estilo, los permisos, etc. Y bueno, ya que tenemos todo listo, ya que leímos todos los artículos, pues ahora sí, ¿dónde empiezo a escribir? Pues en la parte de la elaboración, y lo primero pues es el título. Es lo más leído y lo más divulgado. Ayuda a los lectores a decidir si les va a interesar o no el artículo, así como ustedes decidieron si seguían o no seguían leyendo ese artículo gracias al título. Lo mismo le va a pasar a su manuscrito una vez que esté publicado. Debe ser lo más corto y conciso posible. Debe aclarar que es un artículo de revisión y debe respetar el número máximo de palabras que permite la revista. Y bueno, aquí también se incluye la lista de autores con las afiliaciones. Y bueno, aclarar quién es el autor correspondiente. Y algunas revistas te piden un título condensado y palabras claves para propósito de indexación. Y bueno, aquí les voy a ir mostrando un ejemplo de un artículo. Bueno, aquí declara que es un mini review. Este fue mi primer artículo de revisión, hace ya 10 años. Y bueno, aquí está el título, Current Strategies and Challenges for Purification of Stem Cells. Entonces, desde aquí dejo claro que voy a estar hablando de las diferentes estrategias y cuáles son los retos para la purificación de células madre, quiénes son los autores y bueno, el abstract y las palabras claves. Entonces, aquí era lo que yo les decía que podían ir viendo cuándo se recibió, cuándo se revisó, cuándo se aceptó y cuándo se publicó online, que con estas fechas ustedes pueden tener una idea de qué tan tardado es el proceso en esta revista. Y bueno, ya una vez que definieron el título, falta, como mencioné, la lista de autores. Y bueno, aquí esto es todo un tema, definir quiénes son y en qué orden va. Mis consejos, antes de empezar a escribir, o es más, antes de empezar a hablar, a buscar información, tiene que quedar claro quiénes son los autores, qué va a estar haciendo cada quien para definir en qué orden van a ser. Aquí el International Committee of Medical Journals recomiendan que la autoría se basa en esto, que pues hay una contribución sustancial al diseño y concepción al trabajo, diseño del trabajo y revisión crítica del contenido, aprobación de la versión final y que también tengan disposición para resolver los temas relacionados o dar respuesta a los revisores. Entonces, para que también ahí lo tomen en cuenta. Y bueno, lo importante es dar crédito a quien crédito merece y en el lugar que sea correspondiente. El primer autor, pues, es el que pues, se va a llevar la mayoría del trabajo en la escritura, en la ejecución, si estamos hablando de un trabajo experimental. Normalmente los últimos autores, pues, son los investigadores, digamos, más seniors o el PI, que son los que tienen la trayectoria, los que ponen el dinero en la investigación, etcétera. Y bueno, los de en medio son los que contribuyen, pero en menor medida que el primer autor. Pero, bueno, pues siempre, como les digo, lo primero que tienen que hacer es definir quién va a ir primero, quién va a ir segundo, porque eso va a depender, pues digamos que de la proporción de responsabilidad que van a tener en el trabajo. Porque pues sí, si no al final, si yo trabajé muy duro como coautor, pero pues al final solo soy et al. Pero pues aquí hay una buena noticia, que hay manera de que sean primer autor, sí es posible, y por eso ven aquí estos símbolos. Muchas veces en mis clases los alumnos me confiesan, doctora, yo pensé que eso era porque pues ya había fallecido el autor, y yo no.
Depende, o sea, cada revista tiene su propia simbología. Por ejemplo, en este caso, esta revista usaba este símbolo para, aquí viene, que bueno, el asterisco es para la correspondencia y este símbolo es para declarar que los autores contribuyeron igual. Entonces, aunque al citar, este artículo es González et al., Vázquez Villegas y García Salinas también contribuyeron como primeros autores en este trabajo. Entonces, bueno, como mencioné, los autores se muestran según el orden de contribución. El nombre de cada autor va acompañado con un número o letra. Esto va a depender, por ejemplo, aquí pues todos éramos del TEC, entonces no había necesidad de aclarar con números o con letras de las instituciones o la inscripción de cada quien. Y bueno, también la parte del autor de correspondencia, aquí también se puede que haya más de un autor de correspondencia, sí es válido, pero siempre tiene que haber un autor de correspondencia que es quien va a estar enviando el artículo y quien es el responsable de estar en comunicación con el editor para las respuestas. Y bueno, yo entiendo memes de ciencia y creo que soy un científico, pero bueno, cuando leo un artículo científico, como que ni sé por dónde, ¿verdad? Yo le digo a mis estudiantes que una gran clave para entender lo que viene en los artículos es que sepan las diferentes partes de los artículos. Digo, esto a lo mejor va más relacionado a un artículo original, pero dentro de un artículo de revisión, bueno, pues también tenemos que tener muy clara cuáles van a ser las secciones. Estoy viendo que ya casi estoy en la hora. No pasa nada, doctora, usted dele. Igual aquí te ¿Seguros? seguimos todos, sí. Igual yo creo que nada más le vamos a recortar al tiempo las preguntas, pero usted siga. Ok, perfecto, gracias. Y bueno, pues el abstract. El abstract es lo más importante del artículo después del título, porque como les dije, es lo segundo que van a leer. Y de ahí van a tomar la decisión si les va a interesar y van a descargar su artículo o si no. Va a plantear el objetivo y va a resumir el contenido del artículo. Va a ser la primera impresión, no solo para los lectores, sino también para los revisores. Debe enamorar al lector y ser lo más conciso posible y debe invitar al lector a que quiera seguir leyendo las siguientes secciones. Pero siempre hay que respetar una estructura y un número de palabras. Y bueno, va a depender de las revistas, pero hay resúmenes que deben de ir en 2 idiomas. Y aquí es importante, en un abstract hay que evitar a toda costa abreviaciones. Ni tampoco se usan referencias, ¿ok? Y bueno, cuando te dicen, hazme un abstract, sí, pues aquí está mi abstract. Pues no, ¿verdad? Aquí nos estamos refiriendo a esta parte en donde va a depender en 250 o 300 palabras, resumo el contenido de mi artículo. Por ejemplo, aquí deja claro, es un Process Oriented Overview que va a clasificar los métodos. Aquí era la primera vez que se hacía este tipo de clasificación. Ningún autor lo había clasificado de esta manera. Entonces, era una de las aportaciones que nosotros hacíamos en este artículo. Y además, hablábamos sobre si era fácil o no escalar estos métodos y cuáles eran los retos que se estaban enfrentando. Y bueno, después de eso ya sigue la introducción, que aquí vamos a presentar la información, vamos a darle contexto al lector, vamos a indicar el por qué estamos escribiendo este artículo de revisión, qué es lo que va a encontrar en este artículo que no va a encontrar en ningún otro artículo de revisión. Se va a delimitar el objetivo para que tenga el lector claro que yo voy a tocar el tema A, B y C, pero si a él le interesaba el Z, aquí no lo va a encontrar. Entonces tiene que quedar claro cuál va a ser el objetivo y cuál va a ser el alcance. Y también le tengo que decir desde la sección, desde la introducción, cómo voy a estar acomodando la información en las siguientes secciones o cómo voy a estar ligando la información. Y de esta manera, pues establezco la estructura y la secuencia.
Típicas preguntas que una buena introducción debe de contestar: el qué, cuál es el tema de trabajo, cuáles son las características, el por qué lo estoy haciendo y el cómo lo voy a presentar. Y bueno, aquí muestro la introducción de este artículo que les estoy dando como ejemplo. Normalmente yo también les recomiendo a mis alumnos no hagan introducciones mega largas. Siempre les digo, ya más de una cuartilla, cuartilla y media, no, o sea, eso ya estamos exagerando. Tenemos que ser muy concisos en la introducción, porque esto nada más les estoy diciendo, todavía no les estoy aportando nada. Entonces, tengo que ser muy directo y al grano. Tenemos que tener claro el contenido. Después de introducción, bueno, yo les dije en el abstract iba a hablar de current strategies. Bueno, ¿cuáles son estas current strategies? También les dije que era la primera vez que las iba a clasificar y en novedosas. Y luego ya dentro de cada una, bueno, las que voy a estar abarcando. Y también en el abstract les dije que iba a hablar sobre la factibilidad de escalamiento y sobre los challenges. Entonces, desde el abstract, yo les dije a mis lectores cuál era la estructura o las secciones que iba a abordar. Entonces, no, de esa manera, pues el lector tiene muy claro si le va a interesar o no le va a interesar. Y bueno, al final, pues siempre las conclusiones. Las conclusiones es una sección que al final debo de resumir la información presentada, pero sin ser repetitivo, y debo de enviar un mensaje final al lector. ¿Qué quiero que el lector se lleve de haber leído este artículo de revisión? Y bueno, aquí está, es una sección muchísimo más corta, como lo pueden ver. Y bueno, los agradecimientos es permitida normalmente en todas las revistas, y aquí es donde decimos quién nos está financiando y ayuda de quién más recibimos este apoyo, pero que no hizo lo suficiente como para ser considerado en la lista de autores. Aquí están la sección de agradecimientos. Y bueno, la parte última, pues las referencias. Hay que respetar el formato de la revista, tanto dentro de texto como en la sección de referencias. Que no falte información. Generalmente, pues hay que seguir un formato para citar los diferentes tipos de documento y revisar, por ejemplo, hay revistas que no permiten citar direcciones electrónicas o páginas web. Entonces, esto no, o sea, ustedes tienen que saber exactamente qué formato es el que pide la revista y ese es el que tienen que utilizar. Y bueno, aquí nada más la aclaración de que la diferencia entre bibliografía y referencia bibliográfica. Bibliografía es sugerencia de lo que el lector debería de leer para profundizar en el tema. Esto no es parte de lo que usamos en un artículo de revisión. Nosotros usamos referencia bibliográfica, es decir, o sea, los datos, el conjunto de datos descriptivos de los artículos donde tomé la información. Y pues trae toda la información indispensable para que pueda el lector ir a buscar y dar con el artículo si quiere saber más información sobre eso. Es súper importante que ya cuando ustedes quieran escribir un artículo, tienen que usar un gestor de referencias. Hay muchas opciones. Está EndNote, Zotero, Mendeley, algunas son gratis, otras tienen costo. Por ejemplo, EndNote tiene costo, pero dentro de Biblioteca Digital lo podemos descargar gratis. Yo siempre les digo a mis alumnos que viendo qué gestor de referencia usen, es una idea de la generación. Por ejemplo, yo uso EndNote. Ahorita obviamente ninguno de mis alumnos usa EndNote. Ellos usan Zotero o Mendeley. Entonces, lo que les recomiendo es que ustedes prueben cuál les gusta, con cuál se sientan más cómodos, cuál tiene las ventajas o los puntos que a ustedes les interesa, y que pues es como cuando te casas. Ya prácticamente una vez que escoges un gestor, va a ser muy difícil que lo cambies. Errores en la parte de las referencias. Primero, no citar todas las fuentes
Ahí empezamos mal. Tenemos que citar todo lo que no sea, o sea, lo que nosotros no dijimos. Citar un artículo que cita a otro artículo, error. Ustedes tienen que citar al artículo original. ¿Quién fue el primero que lo dijo? Y les apuesto que en esa búsqueda se van a dar cuenta que probablemente no dijo lo que decía el otro autor que dijo. Ha pasado, es un error súper común. Que cuando empiezas a rastrear el artículo que originalmente dijo eso o que hizo este método, no es así. Y también todos los artículos que estén citando los debieron de haber leído completamente. Por favor, no solo como en las tareas, no, o sea, que leían los abstracts y ya porque lo leyeron en los abstracts ya lo citaban, error, ¿ok? Ya tampoco no lo hagan en las tareas, ya que saben que eso es un error, por favor. Y bueno, ahí están las referencias. Las tablas. Hay que respetar el formato preestablecido por la revista. Debe ser autoexplicativa. Es decir, el lector no tiene que haber leído todo el artículo para entender esa tabla o esa figura. Debe de asegurarse que esté bien redactada a los pies de tabla. No repetir información en tablas y figuras. Esto les encanta a mucha gente. Decir lo mismo en figura y en tabla es un error. Decidan en qué manera es más atractivo o más fácil de entender o de digerir y usen esa. Elementos. Cada tabla debe tener su leyenda y su numeración. Posteriormente tiene las columnas. Si estamos hablando de unidades, pues también va a especificar la unidad que se esté utilizando. Y luego, bueno, ya la información. Y aclarar cualquier detalle que se tenga que aclarar, pues eso lo hacen en pie de figura. Y siempre seguir. Yo siempre les recomiendo, ya que saben en qué revista van a publicar, agarren un artículo reciente publicado en esa revista y vean cómo son las figuras, vean cómo son, sobre todo las tablas, y úsenlas de ejemplo para hacer sus tablas en ese mismo formato. ¿Ok? Bueno, aquí les presento el del artículo y sobre figuras. Utilizan softwares. Un software que nosotros dentro del grupo de investigación recomendamos mucho es BioRender. Ya vienen precargadas muchísimas figuras que utilizamos en medicina, en ciencias, etcétera. Se van a sorprender de la cantidad de figuras que ya tienen. Y bueno, también hay que seguir el formato establecido de la revista. Debe ser igual, autoexplicativa. El lector debe de entender con la información del pie de figura toda la figura. No es necesario que vaya al artículo para poder entender e interpretar la figura. Si lleva fotografías, bueno, hay que cumplir con los requisitos, los píxeles, etcétera, que pidan. Incluir leyendas. Toda figura lleva leyenda y debe de ser muy clara, debe de explicar, debe dar la información necesaria para poder interpretar la figura. Y un tema súper importante, considerar si su revista, hay revistas que siguen publicándose impresas y que cobran si la figura es a color. Entonces te cobran, son 3 figuras en 3 páginas diferentes, entonces es tanto por imprimírtelo a color. Entonces lo que se hace en esos casos es generar una figura a color, pero que si se imprime en blanco y negro se puede interpretar correctamente. Entonces, para que tomen eso también en consideración. Y bueno, pues las figuras, si estamos hablando de gráficas, pues si estamos hablando ejes de las X, de las Y, con sus respectivas unidades, pues los barras de error o para desviaciones, el título, de cuáles son las variables, etcétera. Entonces, con toda la información, y bueno, aquí BioRender, les digo que tienen figuras hasta lo que no tienen, y si no, creo que les puedes escribir y te lo hace. Y aquí les comparto una revista de portada
que hicimos utilizando BioRender. Hace cosas muy bonitas a comparación de, por ejemplo, esta figura que es del artículo, de mi primer artículo, que como les digo, bueno, lo hicimos ahí en blanco y negro para evitar pagar, etcétera. Pero bueno, hay otros trucos que con que se imprima blanco y negro se puedan entender. Y bueno, tips generales para la escritura. Que la escritura sea sencilla, clara, concisa y lógica. Hay que oraciones cortas. Eso de estar escribiendo párrafos enteros en una sola, error. Traten de ir dando la información muy digerida. Oraciones cortas de 20 a 40 palabras, con sujeto, verbo, complemento. Usar preferentemente la voz activa en los verbos. No mezclar diferentes tiempos en la redacción. Y no usar palabras de exageración. Evitar el Spanglish. Respetar el máximo número de páginas permitidas y el número máximo de palabras en cada una de las secciones, sobre todo en el resumen. De ser necesario usar figuras, tablas ya publicadas, importante, tienen que seguir el protocolo adecuado para solicitar permiso. Por eso siempre la recomendación pues, es que ustedes generen sus propias figuras. Pero si por algo es súper importante utilizar una figura o etcétera, pues tienen que seguir los lineamientos de la revista donde está publicado para que les den acceso. Hay muchas revistas que es prácticamente nada más llenar como un forms y en automático te dan permiso. Hay otras que te dicen que tienes que pagar. Entonces, para que lo tomen en cuenta desde un inicio que están haciendo su artículo, porque sí me tocó ahí el caso de un residente, que ya tenía su artículo hecho, todo súper padre, ya lo estaba mandando, pero no tenía el permiso y se metió a ver y le cobraban. Entonces, bueno, revisar ahí desde el inicio. Y bueno, después de escribir, ¿qué sigue? Súper rápido. Pues revisar todo el manuscrito. Y aquí es como un checklist. Revisar el uso correcto de palabras, la conjugación de verbos, evitar palabras, o sea, evitar usar la misma palabra muy seguido, pues mejor usen sinónimos. Revisar la primera revisión del manuscrito, que no sea redundante, palabras que exageren o se malinterpreten, eliminar inconsistencias. Si encontramos oraciones muy largas, pues dividirlas. Si algo no aporta, pues mejor eliminarlo y que el lenguaje sea impersonal. Nada de we, I, no. Tiene que ser impersonal el lenguaje. Cuando ustedes declaran una abreviatura, la primera vez que la usan, ahí declaran la abreviatura y de ahí en adelante usan la abreviatura. Y siempre respeten el mismo, la misma abreviatura que están utilizando, no anden ahí cambiando. Y bueno, revisar que las citas y el formato correspondan a la revista seleccionada, que no les falten o no les sobren referencias bibliográficas, suena trivial, pero sí pasa. La secuencia de tablas y figuras, y también que todas las tablas y todas las figuras que estén en el manuscrito estén referenciadas dentro de texto. Es decir, que le indico al lector, ver figura 1, ver tabla 1 dentro de texto. Abreviaturas sean correctas y, bueno, aprobadas por la revista. Incluir todo lo que requiere la revista. Si las líneas deben de ser numeradas, las palabras claves, los datos de los autores, la lista de tablas y figuras, etc. Y mi recomendación es siempre tener un lector beta. Alguien que sepa del tema y que esté dispuesto a leerlo y a retroalimentarte. Es muy importante tener un lector beta. Con mis alumnos ya saben, o sea, siempre son los lectores betas de sus otros compañeros, o si yo tengo que escribir un artículo, pues ellos son los lectores betas de los artículos. Y no sé si estén familiarizados con cómo se deba de ver un manuscrito. Esto va a depender mucho de las revistas, porque sobre todo hay revistas que ahora ya prácticamente el manuscrito es como se ve publicado. Hay otras que no, que siguen siendo a la antigüita, como por ejemplo esta de JCTV, que este es el ejemplo que les estuve mostrando a lo largo de la presentación. Lo que nosotros subimos a la plataforma y lo que leyeron los revisores fue esto.
y al final resultó pues lo que ustedes estuvieron viendo durante la presentación. Siempre hay una primera página donde viene el título, los autores, la afiliación, declaran quién es el autor correspondiente. En este caso, pues también se aclara desde aquí, desde el primer manuscrito enviado, que los autores contribuyeron en partes iguales, y aquí la revista necesitaba un running title, un título corto. La segunda página va a ser el abstract y las palabras claves, y de ahí en adelante empezamos con el cuerpo. Aquí esta revista pide que esté numerada y que cada renglón esté también enumerado para que sea más fácil a la hora que un revisor te diga ¿a qué te refieres con esta palabra en la página tal, renglón tal? Entonces, así podamos identificar o hacer las correcciones más fáciles. Y bueno, así pueden ver todas las secciones, al final conclusiones, agradecimientos. Aquí pedían las abreviaciones al final. Hay revistas que piden las abreviaciones al inicio, las referencias, la leyenda de figuras, luego las tablas. Aquí, por ejemplo, la leyenda de tablas no se separa, y al final las figuras. Y al final, pues es someter, que aquí pues va a depender de la revista que hayan seleccionado. Esto es otra historia, es todo otro proceso, es otra plática de cómo ir llenando estas secciones. Y luego el proceso de revisión también es otra historia, que le llega al editor principal y después lo pasa al asociado, y luego él es el que escoge los revisores, y al final pues regresa a los autores. Y pues como conclusión, pues cuando ustedes leen un artículo de revisión, pues ustedes solo están viendo esto, el piquito del iceberg, es decir, el éxito, el resultado ya publicado. Pero para que el autor haya conseguido esa publicación, hubo un largo camino de por medio, que nadie lo va a saber hasta que lo vive. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, valoren por favor cada vez que lean un artículo, el trabajo que hay detrás, el tiempo que hay detrás, porque en verdad, esto que yo les acabo de contar, me fui súper rápido, pero es toda una historia, es todo un proceso. Y como les dije, yo ahorita solo les estoy hablando de la selección de tema, selección de revista y de la escritura, pero la ruta para publicar va más allá. Va el proceso de someter, que es un dolor de cabeza, la revisión por pares. Estoy seguro que han visto memes de ese famoso tercer revisor que nunca le das gusto. El proceso de resometimiento, esto puede ser un círculo vicioso, literal, porque pueden ser 3 revisiones, 4 revisiones, hasta que por fin obtenemos la carta de aceptación, pero ahí todavía no es cantar victoria, sigue firmar acuerdos, pruebas de galera, publicación en línea, y luego ya la publicación en empresa. Entonces, en verdad es un largo camino. Solo queda aprender de las experiencias. Cada publicación nos deja un legado y una experiencia que hay que utilizar e ir mejorando gradualmente. ¿Y cuándo es el mejor momento para escribir? Pues no hay, siempre hay que estar escribiendo. Todos los días hay que escribir algo. Y bueno, ahora sí, terminé. Una disculpa por la demora. No, para nada. Estuvo muy interesante lo completo que estaba, la verdad. Creo que no, o sea, puedo hablar por los demás en decir que nunca habíamos tenido una plática tan completa y que tuviera tantos recursos específicos para trabajar. Por ejemplo, la página de Research Rabbit, la verdad yo no la conocía, entonces me hizo muy interesante todo eso. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo para preguntas, no pasa nada. Si no, aquí está mi correo. Con todo gusto, cualquier duda que tengan, aquí está mi correo. Y bueno, para mí fue un placer y espero haber pues logrado el cometido que les dije al inicio, que mi objetivo era que aprendieran algo nuevo, algo que no habían escuchado, que se lleven algo nuevo. Muchas gracias, doctora. Los estudiantes cierres todavía no se salgan, les tengo que comentar algo. Y no sé si me deje compartir pantalla, porque le vamos a hacer llegar este diploma por participar con nosotros. Ojalá pronto pueda volver a regresar con nosotros a darnos otra plática. Estuvo muy interesante y todos aprendimos de usted.
Y con eso ya termina la plática como tal. Se pueden quedar, por favor, solo los que son participantes de las reviews con Saemis. Y ya, gracias. Muchísimas gracias a todos por pues, aguantarme durante prácticamente hora y media. Perdón, ni en mis clases soy tan larga. Los que se hayan sido mis estudiantes saben que no es cierto, que no soy tan larga en las clases. Y bueno, para mí un placer poder estar con ustedes y compartir pues esto que a mí me apasiona, la parte de las publicaciones, de hacer investigación. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias, doctora. Bueno, ya voy a presentar una información súper rápida, no nos tardamos más de 5 minutos, sobre las reviews con Saemis. Ahorita les hago llegar los equipos, los Rs ya los tienen, igualmente ahorita se los hago llegar a los estudiantes. Está muy sencillo, si los que son estudiantes, por favor, escaneen este código y llenen el forms. Los estudiantes nada más, los Rs no es necesario. Se los voy a pasar por el chat. Para que lo tengan. Solamente es para ver la asistencia de los estudiantes. Ya se los puse en el chat. Súper rápido, van a estar trabajando en equipos de 3 o 4 estudiantes con 1 o 2 residentes. Ustedes en el equipo, el residente y estudiantes, escogen su tema. Como ya vieron, estamos 3 grupos estudiantiles, el grupo de medicina interna, el grupo de neuro y el grupo de oncología. Entonces, escojan temas entre los grupos estudiantiles que les tocó participar con los estudiantes, por favor. Entre ustedes eligen el tema con el tema que se sientan más cómodos, que conozcan más y que les llame la atención, como bueno, ya mencionó la doctora Mirna, algunos criterios para elegirlos. La review como tal se entrega el 20 de noviembre, es el último día para subirla. Yo les voy a pasar el formulario de Google en donde se debe de subir, junto con este lineamiento de redacción del artículo de revisión. Nada más te dice lo mismo de la guía del autor que había comentado la doctora Mirna, de tipo de letra, interlineado, cuál es la longitud del artículo, qué secciones debe tener, cómo poner las gráficas y las figuras, etc. ¿Perdón? Bueno. Y nada más para mencionarles que nos faltan otras 3 sesiones del Research Bootcamp. Estas son obligatorias para los estudiantes, para los Rs no, porque sabemos que están ocupados. Si nos pueden acompañar, estaría súper padre. Si no, de todas formas, se van a grabar y se las vamos a enviar para que las puedan ver. En la siguiente sesión vamos a ver cómo usar Mendeley y EndNote, que fueron las que mencionó la doctora, desde cómo hacer tu cuenta hasta cómo agregar la cita, cómo configurar en qué formato, etcétera. Luego vamos a ver cómo encontrar tu revista ideal y cómo usar la guía del autor. Obviamente esto no aplica aquí porque ya tenemos la revista de Saemis y es una revista más flexible, pero de todas formas es para que les sirva para el futuro. Y ya por último va a ser Frequently Asked Questions, que son dudas que quieren resolver antes de que se suba el artículo a la Saemis. No sé si tenga alguien, algún R o estudiante alguna duda que quieran que aclare. Si no, igualmente toda la información o preguntas que tengan, si son Rs, se la pueden hacer llegar a La Esparza y ella me la hace llegar a mí. Y si son estudiantes, pueden preguntar en el grupo de WhatsApp que tenemos. Le pueden preguntar a Nerea, a Ana, a Julia o a mí. Y cualquiera de las 5, o a Mariana, cualquiera de las 5 o 6 les podemos contestar. Si no tienen ninguna pregunta, ya se pueden retirar para que se puedan ir a descansar. Muchas gracias. Gracias a ustedes y perdón porque se haya alargado la sesión, pero espero les haya gustado.